En este bloque del programa nos vamos a trasladar al ámbito universitario, al ámbito de la Universidad Nacional del Nordeste, y dentro de la Universidad Nacional del Nordeste a la carrera de Comunicación Social, porque hoy, en la fecha de hoy, y en primeras horas de la tarde, comenzó una, que calculo que ya habrá concluido a esta hora, una actividad que realizaron estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social de la UNE. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Aldo Avellaneda, que es doctor en Ciencias Políticas y docente de la carrera de Comunicación Social, además de ser investigador del CONICET. Doctor Aldo Avellaneda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿qué actividad realizaron hoy en Comunicación Social? Porque tengo entendido que fue una clase pública y además un documento. Sí, el documento fue armado entre algunos colegas de la carrera con ayuda de profesionales, de trabajadores y trabajadoras de los medios que nos compartieron datos respecto a su situación salarial, su situación laboral en general. Antes de seguir, por las dudas no recuerdo si lo mencioné o vos lo mencionaste, Miguel, la actividad fue referida a la situación de precariedad laboral. Fue una clase pública en la calle Sargento Cabral entre las 15:30 y 17:30, sí, 17:30, relativa a la situación, a los fines de visibilizar y compartir experiencias de la situación extremadamente precaria que están sufriendo trabajadores de prensa en medios de Corrientes y de Chaco. Nosotros habíamos elaborado un documento hace algunos días con datos relativos a la cuestión salarial, a los aportes patronales, y algún que otro detalle más, fundamentalmente relativo a la situación de los trabajadores de Corrientes, no de Chaco. Y bueno, ese documento fue el puntapié inicial para la convocatoria de la actividad de esta fiesta. ¿Y cómo surgió? Que contó con varias personas que relataron sus experiencias. ¿Y cómo surgió la iniciativa, no? Porque se hizo dentro de un ámbito académico, como es dentro de la carrera de Comunicación Social, que es una carrera que se dicta en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo surgió la iniciativa y cómo fue esa clase pública? ¿Quiénes participaron, doctor Aldo Avellaneda? Surgió por el mutuo acuerdo entre algunos colegas de que nosotros necesitamos, la carrera de Comunicación Social es una carrera que forma profesionales. Ahí está, empecemos por ahí, para decir qué se estudia y con qué formación se egresa. Sí, la carrera de Comunicación Social tiene dos titulaciones, ¿no? Técnico en periodismo y la licenciatura en Comunicación Social. Eso nos vincula inexorablemente a los medios, toda vez que en los medios pasan a habitar quienes egresan, pasan a habitar laboralmente, ¿no? Quienes egresan de las carreras de Comunicación Social. En buena medida, en la mayoría de los medios, un porcentaje alto, mayoritario de su personal, fue formado en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Bien. Nosotros entendemos que no podemos estar ajenos, no podemos mirar para otro lado. Sí, los profesionales que se forman en la unidad académica están atravesando la situación que están atravesando. Esa es la razón fundamental que motivó esta actividad, que, aclaro, es una actividad de principio, no es una actividad que se ha planteado de manera aislada. Estamos viendo la forma en que esto puede tener algún tipo de continuidad, ya de una manera mucho más proactiva, reuniendo a
gente de los sindicatos, trabajadores y trabajadoras de prensa en los espacios áulicos para que se puedan pensar estrategias de acción coordinada respecto a lo que está pasando. Bueno, eso en cuanto a lo que motivó la actividad, y en cuanto a cómo fue la actividad, y la actividad inició con la lectura del documento y luego dio paso al relato por parte de protagonistas, es decir, de trabajadores y trabajadoras de medios de Corrientes y de Chaco, de la situación por la que están atravesando en los medios, Litoral, Época, Diario Norte, etcétera. Y también pudieron llegar y plantear sus puntos de vista dirigentes sindicales de ambas orillas. Doctora Avellaneda, y a ver, esta apertura, digamos, de la universidad y de la carrera, en donde egresan justamente, como usted bien lo dijo, quienes después van a trabajar en estos espacios laborales, estos ámbitos laborales, es una manera de no quedarse solamente con la currícula y con lo que se enseña en las aulas, sino también hacerse carne de la realidad que se vive. O sea, no solamente con lo que se estudia y se forma, sino también con lo que es la realidad. Totalmente, por dos motivos fundamentales, totalmente. Y si me permitís, lo pongo en estos términos, por dos razones eso creo que es así. En primer lugar, porque es muy bueno para nuestros propios estudiantes tener la voz de los protagonistas y que puedan ver a partir de la voz de los propios protagonistas, nuestros estudiantes, lo que está sucediendo hoy por hoy en los medios de comunicación. Ese es el primer motivo, que no lo escuchen solamente de docentes, quienes por ahí, como es mi caso, no trabajamos en medios, ¿sí? Pero que lo puedan escuchar de quienes sí trabajan y en quienes viven la realidad, quienes viven la realidad. Exacto. Ese es un motivo. Y el otro motivo es que la universidad, la vitalidad, o al menos, bueno, hay quienes pensamos de ese modo, por supuesto, esto es una manera de pensar, hay otras. Quienes habitamos la universidad entendemos que la vitalidad de la universidad está en buena medida en los vínculos que sostiene con los sectores sociales de la comunidad en la que está inserta. Excelente. No es un zócalo aislado. Excelente. No es hace mucho tiempo que la universidad, cuando digo mucho tiempo, digo antes de la era moderna prácticamente, que la universidad dejó de ser esa imagen rara de gente ensimismada en su propio mundo, sin ningún tipo de conexión con el exterior. Eso no es así, por suerte no es así, o al menos así lo pensamos y así lo queremos pensar muchos colegas, y esa es la segunda razón por la cual vimos motivos fuertes, sólidos para llevar adelante esta actividad. ¿Y cómo fue, en qué espacio se realizó la clase pública? En el campus Sargento Cabral nos dijo, pero que dentro de un aula, al aire libre, en la calle. Bien. En la calle, se sacaron los bancos, se cortó el tránsito. La gente del centro de estudiantes, entre otras gestiones que realizó, tuvo a cargo de contactarse con la gente de tránsito para que, bueno, en ese lapsus de tiempo, para el tema del corte de calles, y se pautó de manera consensuada con ellos que entre determinadas horas iba a haber un sector de la calle Sargento Cabral que iba a estar cortado al tránsito. Y bueno, así fue. ¿Y quiénes, a ver, el público, los vecinos, por ejemplo, de allí del barrio que rodea a las distintas facultades que están en el campus Sargento Cabral, al ver que era un espacio público, se acercaba y escuchaba? Cuando me llegó la información, Aldo, y ahí si me permite, me pareció muy bueno que desde la unidad académica se visibilice la realidad, ¿no? Porque se salga del aula estrictamente lo que decíamos de la formación académica, y se tome contacto con la realidad, y sobre todo la realidad de los trabajadores de prensa. En más de una oportunidad lo dije, porque nosotros
nos encargamos de que el receptor, en este caso la audiencia, conozca la realidad de los distintos sectores de trabajadores, ¿no? De la educación, judiciales, de la salud, etcétera, etcétera, pero nunca damos a conocer nuestra realidad. Entonces, y encima de eso, y perdón que me extienda, y encima de eso, y voy a tomar un caso de muchísima actualidad, que es el caso Loan, donde el periodismo local estuvo expuesto en medios de alcance nacional y escuchábamos a muchos vecinos y a muchos correntinos que señalaran y observaran nuestro trabajo, y hasta todos generalizadamente nos digan que estábamos ensobrados, por poner nada más que un ejemplo de mucha actualidad, ¿no? Encima que estamos constantemente siendo observados, criticados, que está bien, que está bien que se nos observen, está bien que se nos critique, está bien que se nos exija, pero en general la sociedad desconoce cuál es la realidad, el día a día que vivimos en cuanto a cómo se trabaja, y más en estos tiempos en que el bolsillo no da abasto, ¿no? Y el periodismo también, los trabajadores de prensa también tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar expensa, hay que ir al supermercado, temas de salud, todo lo que a todo el mundo le pasa. Bueno, nosotros somos unos trabajadores más, pero que no damos a conocer. Por eso me pareció muy valioso que desde la carrera, desde la facultad, desde la academia, se abra el espacio y se visibilice cuál es la realidad que atraviesa el trabajador de prensa, que se brinde ese espacio y sobre todo que salga a la sociedad y que la sociedad conozca. Perdón que me extendí, pero me parece necesario hablarlo y exponerlo así de clarito. Yo concuerdo muchísimo con esto que has manifestado. A mí me parece que, por ejemplo, por situar concretamente uno de los temas que hoy circuló entre quienes tomaron la palabra para contar sus experiencias, y bueno... es decir, el trabajador de prensa es el que menos llega a fin de mes, perdón Aldo, y perdón la vehemencia. Supongo que sí, muy posiblemente, aunque bueno, el salario en general, ¿no? De trabajadores y trabajadoras se ha depreciado de una manera pasmosa, supongo que sí. El hecho es que, por ejemplo, una de las cosas que se visibilizó es la diferencia que hay, una diferencia que obviamente hay que después matizarla un poco, ¿no? Que no es tan solo blanco o negro, pero en principio me parece que es algo sumamente interesante para destacarlo, que es aquí directamente no se respeta ningún tipo de paritaria. Cuando digo aquí, digo en la provincia de Corrientes. En cambio, los trabajadores de prensa en Chaco tienen vigencia de paritarias. Ese es un caso, por ejemplo, que habría que ver qué responsabilidad le cae a los distintos sectores, digo, al sector de movida, al sector empresarial, con seguridad, al sector empresarial, al sector empresario de medios, y también qué pueden decir ante eso los dirigentes sindicales. ¿Por qué razón en la provincia, en Corrientes, directamente no hay los medios, no se han plegado a respetar ningún tipo de proceso de acuerdo salarial por paritarias, siendo que en muchas provincias, entre ellas Chaco, sí? Y eso se vio reflejado cuando hoy colegas de Corrientes y colegas de Chaco decían los montos que cobraban, digo, igual jerarquía, más o menos igual antigüedad, pero en distintas orillas, quedaba bastante claro una diferencia salarial. Por decirlo, esto no quiere decir que en la provincia de Chaco los profesionales de medios estén viviendo muy bien, ni mucho menos. Tienen numerosos problemas, sin lugar a dudas.
Pero ese es un punto, por ejemplo, a destacar. Otro punto a destacar de lo que se habló hoy en la jornada es qué pasa con las pautas públicas. ¿Qué pasa cuando el Estado, por la obligación que tiene, bajo la cobertura jurídica que le da la obligación que tiene como Estado de dar a conocer sus actos públicos de gobierno, bajo esa obligación brinda pautas, ¿sí?, a medios que no cumplen con pisos mínimos de dignidad retributiva a sus trabajadores o mantienen a la mayoría de su planta en negro? Y aún así, ¿esa plata a dónde va? Entonces, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante es que, y perdón, aquí voy a ser un poco endogámico, y bueno, ya que también la ciencia y la universidad es uno de los lugares que está siendo vilipendiado en los últimos tiempos, yo quiero destacar que también el espacio universitario, las aulas, propician, estimulan un tipo de debate que no es el debate que uno puede, esto que mencionabas, ¿no?, que unos se tildan a otros de ensobrados, que el otro le dice no sé qué cosa al otro, sino que se plantean debates que son realmente complejos, que hay que visibilizarlos, que necesitamos datos concretos para poder tener argumentos sólidos, y que muchas veces por la rapidez, por tener que tomar posiciones rápidamente, caemos en un consignismo, ¿no?, en la consigna rápida, y yo creo que espacios como el de hoy sirven para visibilizar con argumentos y datos a la mano realidades que son muy complejas y que son también, y es lo que hemos tratado de estimular a que eso se haga patente, que son también realidades complejas pero también hirientes, que duelen porque tocan a profesionales, a colegas que han sido estudiantes de la carrera. Algunos de ellos y de ellas son profesionales, son colegas, profesores y profesoras en la universidad, que uno reconoce su responsabilidad, su construcción al esfuerzo, y que uno puede palpar con datos a la mano, como estos que mencionabas hace un momento, como para poder llegar al 29, al 30, tienen que tener 4 trabajos. Al 20, Aldo, al 20. Ni siquiera al 30, al 20. Para poder llegar a fin de mes, entonces hay que hacer un dibujo económico en la familia, y hay que restringirse de un montón de cosas y multiplicar los trabajos. Nada, que lo que en principio ya sabemos. Pero volviendo a la cuestión, creo que ha sido un espacio saludable, porque no ha sido un espacio catártico únicamente, no ha sido un espacio de catarsis, o hemos tratado de que no sea un espacio modelado por ese... Sino con datos. Sino, claro, con datos y dejando abierta la posibilidad a que haya algún tipo de sinergia entre los actores que estuvieron allí presentes para poder pensar a futuro estrategias conjuntas. Bien. De acción. Y qué bueno, qué bueno que la universidad sea quien brinde ese espacio. Y bueno, me parece... yo lo veo en estos términos. En parte, perdón porque me lo tomo un poco personal, si a mí me paga el sueldo la sociedad y a mí me formó la sociedad, uno de los deberes que tengo es poder devolverlo de alguna manera. Yo siento, y no solo veo, colegas, sentimos que es una manera de retribuir con quienes están en una situación realmente complicada, de poder utilizar los espacios universitarios para tratar de visibilizar de una manera detallada la situación que está ocurriendo. Doctor Aldo Avellaneda, muchísimas gracias por esta comunicación, y particularmente me parece esto realmente muy positivo, que desde la universidad se generen estos espacios para visibilizar este tipo de realidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si me permitís un minutito nada más, quisiera hacer mención a la situación universitaria. Sé que no ha sido el motivo de la llamada. No, pero viene bien recordarlo, ¿eh? Nosotros lo venimos abordando. Sí, lo sé, por eso me he atrevido a solicitar
un pequeño, unos segundos nada más para recordar a la audiencia que también yo soy, bueno, aparte de docente en la Facultad de Humanidades, investigador del CONICET, soy delegado sindical también. La situación también de tanto de las universidades públicas como del CONICET son realmente muy complicadas. En el caso de las universidades públicas estamos a la espera del veto, como todo el mundo sabe, sí, del veto del presidente respecto de lo que sancionó el Congreso hace pocos días, y eso va a generar otra vez un foco de conflicto. Vamos a ver cómo actúa el Congreso, pero muy posiblemente eso derive en una nueva marcha federal. Hay que ver cómo actúa el Congreso en base a eso. Eso por un lado. Y respecto al CONICET, nada más decir que si bien no es la primera vez que el CONICET sufre ajustes, nunca como antes. Yo estoy, si bien ahora estoy como investigador de planta, pero con becas, etcétera, etcétera, estoy del CONICET hace más de 10 años, y por colegas que tienen más antigüedad lo que me comentan, nunca se dio que a un ajuste económico haya tal nivel de escarnio. No, a nosotros se nos ha llamado hace pocos días casta, ¿no? Los científicos también somos una casta, había sido, ¿no? Es una cosa realmente, si no fuera traumática por lo que nos está tocando vivir, sería sencillamente bizarra, absolutamente bizarra. Doctor Aldo Avellaneda, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, sí, los trabajadores de prensa también formamos parte de la casta, ¿no? Que entre los ajustes, a ver, es un tema que tiene su complejidad como en todos los sectores, pero me parece que esto altamente positivo, que desde la universidad, desde el espacio académico, se genere el ámbito para que se visibilice esta realidad, que la universidad también esté para eso, para visibilizar cuál es la realidad que vive el trabajador de prensa, sobre todo que se ha acentuado mucho más a raíz de la crisis económica que todos los trabajadores estamos padeciendo. Nada más que nosotros somos responsables de dar a conocer la realidad de todos los sectores menos la nuestra. Entonces, eso que desde, en este caso, la Universidad Nacional del Nordeste, desde la carrera de Comunicación Social, además de un comunicado, se realiza una clase abierta en un espacio público, en la calle. Si Milei lo viera, o si estuviera acá la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estaría aplicando seguramente su protocolo anti-piquete, y todos los que estuvieron en esa clase pública en la calle serían considerados comunistas prácticamente, ¿no? Como es la política y la ideología del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Pero para eso está la universidad, porque también pasa que a veces los jóvenes ven por las redes sociales o a través de las distintas plataformas, ven a periodistas exitosos en las grandes pantallas, ¿no? Periodistas deportivos, periodistas de análisis político o de diferentes tipos de periodismo que ejerzan, ven por las grandes pantallas o ven a través de las redes sociales, y piensan que la realidad es esa, y no, nada más lejano a la realidad. Esto que está pasando y que visibilizó la Universidad Nacional del Nordeste también está pasando, por ejemplo, con los trabajadores de prensa de La Plata, que están también visibilizando cuál es la realidad laboral que viven los trabajadores de prensa en La Plata. También en Buenos Aires, los distintos medios gráficos, medios digitales, medios televisivos, medios radiales, también están visibilizando la situación laboral que se está viviendo, porque si a todos les repercute en el bolsillo, a nosotros también. Y cuando digo que es una situación compleja, porque cada sector tiene su complejidad, sí, porque también las empresas periodísticas, por ejemplo nosotros,
deben pagar. La radio no se apaga las 24 horas. En el caso de Radio Sudamericana está al aire. Hay que pagar luz, hay que pagar teléfono. Todos sabemos lo que es la tarifa energética y también los costos de los servicios que brindan las distintas empresas de telefonía. Entonces, también las empresas periodísticas, y esto no es excusa, obviamente, pero también, por eso digo, es una realidad compleja. Pero lo bueno es hablarlo, y nadie se tiene que enojar por esto, ¿no? Porque lo ideal sería que todos estuviéramos bien, que las empresas funcionen bien y que los trabajadores de prensa también. Y me parece, otra vez lo subrayo, que quienes tomaron la iniciativa de visibilizar esa realidad sea desde el espacio académico, que tal vez pueda articular como nexo, que tal vez pueda articular el nexo, no solamente para hacer catarsis, no solamente para visibilizar, también para reflexionar y para ver qué se puede generar para tratar de mejorar y que todo funcione mejor. Cortina musical y al regreso ya entramos en el último bloque del programa de hoy para hablar de un tema importantísimo: salud comunitaria en villas populares en Argentina.